El helicóptero cortó el cielo como si alguien hubiera dibujado una línea brillante sobre el césped del Greenwood Heights Country Club. A ras de tierra, los reflejos del metal y el vuelo de las aspas llenaron el aire de un zumbido profundo, y entre el murmullo elegante de las voces se abrió un hueco de silencio cuando la puerta se deslizó. Serena H. bajó envuelta en una chaqueta lisa que no ocultaba las manos manchadas de tinta, el sudor de noches largas sobre bocetos, ni el modo en que miraba al mundo, con exactitud y ternura, como quien traza una forma antes de encenderla. En su regazo, un pequeño paquetito hecho de tela y algas, de ternura, un minimono de ojos vivos, acurrucado junto a su pecho, con un dedal de luz en la expresión. La gente se preguntó por un momento qué hacía allí aquella criatura diminuta. Algunos sonrieron con extrañeza, otros con algo más afilado, pero nadie supo leer la calma de Serena, ni el modo en que la luz del sol se colaba entre los pliegues del tejido y dejaba huellas doradas sobre sus dedos. Si esta historia te interesa, quédate hasta el final, suscríbete si te apetece, activa las notificaciones y deja un like para que más historias así lleguen. Dime en los comentarios desde dónde lo estás viendo, tu ciudad, tu rincón, tu momento. Gracias por venir. La invitación había llegado en un sobrecrema con sello dorado, una gala de antiguos alumnos y benefactores, una velada en la que se celebraban donaciones y recuerdos. En la lista de asistentes, su nombre apareció bajo la gran ponencia del apellido H., el mismo apellido que resonaba en la prensa local por la fortuna del padre, que rara vez se dejaba ver. Para muchos, la etiqueta era una excusa perfecta, invitar a la hija autista del millonario como figura curiosa, vaso de contraste en una copa de vanidad. Para Serena, la invitación era, al principio, un papel más, hasta que Mr. Kenner, que siempre parecía tener las llaves de 1000 puertas pequeñas y silenciosas, la miró con la gravedad de quien ha barrido pasillos donde se esconden los secretos. «Si vas, ve con lo que te hace sentir segura», dijo él, apoyando la mano nodosa en su cuaderno de bocetos. «Nada que no quieras mostrar, lo demás sobra». Serena lo pensó. Lo que la había acompañado durante años no era un título, ni una foto en prensa. Eran cajas de velas con su rúbrica, un pequeño taller que un día fue una mesa en un mercadillo y que Evelyn Hart, con su reloj antiguo y su voz que parecía de plomo y terciopelo, había decidido sostener con una confianza que olía a madera barnizada. Evelyn la había visto en una tarde de lluvia, en un puesto con frascos de cera que olían a naranja y cuero, y había hecho algo que raramente hacen los poderosos. Había detenido su ritmo, se había agachado y había pedido ver los cuadernos. Les había dicho que había algo ahí que merecía una casa. Así nació Heart and Haven, unas velas con nombres como Hogar en Llamas y Lino de Invierno, una línea de fragancias que servían para contar historias. Y con ese pequeño negocio llegaron clientes minúsculos al principio y luego puertas que se abrían sin ruido. En Brooksville High, los pasillos habían sido una geografía distinta. Había bancos con cantos astillados y un murmullo perpetuo que cortaba la respiración. Madison y Tris eran la cordillera que marcó la infancia de Serena. Risas que venían en olas, gestos que parecían prediseñados para herir. No mostraron violencia atroz. La crueldad más punzante fue la que se practica con palabras que desvían, con miradas que convierten en espectáculo lo que para ella era un modo de ser. Serena aprendió a recoger sus años como se recogen hojas rotas, una a una, con cuidado, para reconstruir algo que fuera otra cosa. Mr. Kenner, que barría a la hora de salida, le dejó una vez un papel en el casillero. Unos trazos sueltos, un garabato que decía «No todo depende de ellos». Ese gesto fue más importante que 10 elogios públicos. El minimono tenía nombre, Coco. Lo habían rescatado en el refugio de animales donde Serena había ido por curiosidad una tarde para ayudar a empaquetar velas. Desde el primer instante en que el animalito se encaramó a su hombro y suspendió su respiración en el latido de su cuello, ella supo que había descubierto un compañero que toleraría sus ruidos y sus silencios. Coco, con su pelaje como de nuez recién pelada y manos diminutas, era un ancla. Había días en que su presencia era la única que no pedía explicaciones. Evelyn, que había visto muchas invenciones humanas, dijo una vez con voz grave: «Cuida de lo que te calma, no es debilidad, es estrategia». El montaje que siguió a esos años fue una especie de ritual de paciencia acelerada.
Noches de cera caliente, etiquetas escritas a mano, boletines de pedidos enviados por correo y luego por correo electrónico. Clientes que regresaban por la fragancia de una vela que les parecía un recuerdo suyo. Pequeñas reseñas en blogs, de barrio. Un encargo para un escaparate local. La primera venta grande, cuando un hotel boutique pidió fragancias para sus habitaciones. Todo ello comprimido en imágenes, manos que mezclan aceites, la luz filtrándose por un toldo, la sonrisa cansada de Evelyn cuando veía las cajas listas. El dinero no llegó en avalanchas, llegó con la precisión del goteo que llena un vaso con el tiempo y el trabajo. Aquel día en Greenwood Heights, las conversaciones a su alrededor olían a champán frío y a tacones que marcaban el parquet con un compás de costumbre. Madison y Trish estuvieron ahí, por supuesto. No habían cambiado mucho. Zapatos más caros, labios con más barniz, la risa igual de cortante. Al ver a Serena, por un instante su gesto fue de sorpresa, una sorpresa que llevaba incrustada la intención de un chiste. El murmullo creció y la sala ajustó su humor como quien prepara telón para un espectáculo trivial. Serena notó la energía, notó la manera en que su cuerpo buscaba un refugio. Coco apareció primero en su manga, luego asomó una cabeza menuda con ojos de curiosidad y, antes de que el rumor se hiciera aplauso, permitió a la sala ver lo inesperado. El animalito extendió una mano y con una naturalidad que los humanos ya no poseían, tocó la mejilla de Madison. Fue un gesto simple, sin entendimiento de jerarquías, un contacto que no preguntó por apellidos ni por historias previas. El silencio fue breve, como cuando se apaga una radio en una habitación y por un instante se oye la respiración colectiva. ¿Qué es eso?, preguntó alguien, con voz que rozó la incredulidad. Madison, que esperaba risas, sintió un calor extraño en la mejilla. Se apartó como si hubiera tocado una chispa. Trish hizo una mueca que quiso ser desdén, pero su mirada se había suavizado sin permiso. Serena no habló, no necesitó hacerlo. El cuaderno de bocetos reposaba en su bolso. En la tapa había dibujada una vela encendida, con líneas que parecían llamas y no fuego. Era su pequeño talismán. En su interior estaban las caricaturas de los días cuando el mundo era un lugar menor, y también los bocetos de nuevos frascos de etiquetas que hablaban sin altivez. Luz para volver a comenzar. La elección de no contestar fue deliberada. Había aprendido que muchas batallas se ganan con la indiferencia que preserva la propia paz. Las respuestas que cicatrizan no siempre son las más escandalosas. Evelyn apareció entonces como quien abre una cortina desde atrás. Vestía un abrigo de lana claro y su presencia tenía la gravedad de quien ha dirigido fábricas y ha visto cómo cambian los mercados. Se acercó a Serena sin prisa y junto a ella colocó una caja pequeña cubierta con un lazo. La caja contenía unas velas, por supuesto, pero también una carta breve que decía: «Para los que no encuentran su lugar, que esto recuerde que te has ganado tu espacio». No eran flores, eran algo con más utilidad. Luz que se apaga y se enciende, que obliga a respirar. La tensión perdió su filo. Algunos invitados se sonrojaron al descubrir que la intención inicial, convertir a Serena en anécdota, no tendría eco. Otros sintieron vergüenza, un calor interno que raramente se admite en salones donde las apariencias son moneda. Madison intentó una broma fina, una punzada socarrona, pero Coco, sin dramatizar, se aferró a la bufanda de la broma y la dejó con un trocito de tela en la mano como quien cambia un insulto por un incidente doméstico. La risa que nació fue distinta, una risa contenida, sin la crudeza de antes. No fue catársica ni redentora, fue una señal de que el tejido social se había tensado y empezaba a reconocer que había estado mal colocado. En su bolsillo, Serena encontró el pequeño marco fotográfico que llevaba a todas partes. La foto mostraba una versión más joven de ella, quizá de 13 años, con una sonrisa tímida, de pie junto a un banco del instituto. Al posar la yema del dedo sobre el vidrio, sintió la textura fría y la distancia que siempre trae una imagen. La mano le tembló apenas, no por miedo, sino por la avalancha de memoria. Aulas, pasillos, la sensación de ser vista con ojos prestados. Al retirar el dedo, sonrió con una exactitud nueva. No era la sonrisa de quien ha vencido a los demás, sino la de quien ha vencido su propio rumor de incapacidad. No hubo escena de humillación pública ni ajuste de cuentas. La justicia poética que la historia prometía no estaba en la destrucción del otro.
sino en el reconocimiento sereno de lo que había construido. Personajes secundarios, algunos exalumnos, se acercaron a preguntar por las velas, por la fragancia, por la pequeña tienda que ahora enviaba paquetes más lejos que la ciudad. Otros, con nombres que no venían al caso, le pidieron permiso para hacer fotos con Coco, y ella aceptó con esa cortesía calma que se aprende cuando se sabe que la exposición puede ser un arma o un puente. Cuando la velada rozó su punto de cierre, Serena se alejó del centro con intención de marcharse. Había aprendido que los finales redentores suelen ser sencillos: una despedida en voz baja, un gesto, una elevación. Afuera, el césped olía a humedad y a hierba recién cortada. El helicóptero aguardaba, su mecánica ya familiar marcando el momento de partida. Evelyn la acompañó hasta la plataforma de despegue. «Has hecho más que sobrevivir», murmuró la mujer. «Has enseñado sin querer». «No lo hice sola», respondió Serena, mirando al animal que ahora bostezaba con la tranquilidad de quien ha recibido una tarde de mimos. «Coco escucha mejor que yo a veces». Evelyn asintió, y por un segundo la vista de ambas se perdió en la línea donde el sol parecía querer tragarse la ciudad. La ascendencia del helicóptero fue lenta al principio, como cuando algo importante decide separarse de la costumbre. Serena cerró el marco fotográfico y lo guardó junto a su cuaderno, dejó que el viento le peinara la cara y sintió, por primera vez en muchos años, que la ligazón entre lo que había sido y lo que era se reducía a un hilo cómodo, no a una cadena. Mientras el helicóptero ganaba altura, el país que humanos construyen con palabras y gestos parecía encogerse. Abajo, algunos se miraban aún, preguntando por la rareza que habían presenciado. Arriba, Serena sostuvo a Coco, dibujó una línea en su cuaderno sin planificarla y dejó que el sol la iluminara. No era una victoria ostentosa, era una cesión de peso. Al abrir por la noche la pequeña boutique en la que volvían a encenderse velas con nombres nuevos, supo que había algo más que podía tomar del día: la certeza de que el lugar que uno ocupa no siempre depende de quien pone la etiqueta, sino de la constancia con la que planta luz en los propios rincones. Y aún quedaban preguntas en el aire, caminos por cerrar, conversaciones que tal vez tendrían lugar. Al fin y al cabo, la paz que ella buscaba no se proclamaba en un salón ni se cerraba con un panel de aplausos. Era más lenta y eso la hacía más honesta. Mientras el helicóptero trazaba su silueta en la tarde, Serena dibujó un último boceto. Una vela encendida, una mano que la sostendría y, ahí en el borde, un pequeño mono dormido. El paisaje se distanció y la ciudad se volvió una pintura diminuta. Dentro del zumbido, una promesa: volvería, sí, pero a su manera.